por no alargarme demasiado, decir que cómo salimos de esta situación. Y hay tres alternativas posibles. La primera es un milagro. Y parece que el gobierno espera un milagro milagroso para que salgamos de la crisis. Pero algunos, que somos un poco laicos en esto de los milagros, no creemos y por tanto es difícil que se vayan a multiplicar los panes y los peces. La segunda es la alternativa que propone la derecha política, la derecha económica, la derecha del Fondo Monetario Internacional, los 1.440 personas de este país que controlan el 80% del Producto Interior Bruto de España, que es una barbaridad cuando hemos conocido el dato. Estos tienen una alternativa para la crisis. Y la alternativa que proponen es que hay que bajar los impuestos. En un país donde entre el PP y el PSOE lo han adelgazado hasta al límite increíble la hacienda pública del Estado, además de enajenar las empresas públicas del Estado. Tenemos un 30% de presión fiscal en España, 7 puntos por debajo de la media de presión fiscal en los países de la Unión Europea. Y por tanto, ¿cómo es posible que se plantee que hay que bajar todavía más los impuestos? Pero que al mismo tiempo algunos dicen que hay que incrementar los recursos a las comunidades autónomas del régimen general, del régimen común. Y eso es una contradicción, la cuadratura del círculo no es posible. Plantean que hay que recortar el gasto. Y si se recorta el gasto, lógicamente habrá menos empleo. Plantean que hay que reducir los salarios. En una España donde tenemos 15.000 euros por debajo de la media de la Unión Europea, 15 de salarios de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dicen que hay que reducir las cotizaciones a la seguridad social. Decían que 5 puntos, ahora dicen que en 2. Qué contradicción que digan que tenemos que incrementar la edad de jubilación y al mismo tiempo que hay que reducir las cotizaciones a la seguridad social en 2 puntos, que son 7.000 millones de euros. Dicen que hay que abaratar el despido. No quieren despedir a la gente con 45 días. ¿Qué es lo que quieren? Cargarse a muchos trabajadores mayores de las empresas, no pagar los 45 días y le dicen a los jóvenes que sus puestos de trabajo van a ser para ellos y quieren enfrentar a los jóvenes con los mayores y en definitiva lo que quieren son salarios baratos, sin trienios, sesenios ni antigüedad y en definitiva lo que quieren es que siga pagando la clase trabajadora los problemas de lo que han organizado en este país. Plantean que hay que reducir la fiscalidad a las empresas y las empresas no se quejan de que paguen muchos impuestos. Las empresas se quejan de que no venden producto y de que no tienen liquidez, porque esa misma banca que gana tanto dinero ha asfixiado a la empresa la liquidez y no le llegan los créditos a las empresas. Ese es el auténtico tapón que tienen las pymes y que tienen muchos autónomos en nuestro país. Y son los mismos que plantean que hay que reducir el gasto público. Por tanto, esa receta no nos sirve, porque esa es la misma receta que nos ha creado la crisis en este momento. Y quedaría la tercera receta, la tercera alternativa, que es la que estamos proponiendo desde Izquierda Unida. Yo lo he dicho muchas veces en broma, es que nosotros somos los buenos y las buenas y por eso proponemos una alternativa concreta. Y esa alternativa pasa porque hay que luchar contra el fraude fiscal en este país. Porque no es de recibo que de cada 4 euros uno no pague impuestos a Hacienda. Y no estafan a Hacienda, como decía antes, nos estafan a todos y a todas. Hay que luchar contra la economía sumergida. Hay que hacer una reforma fiscal progresiva para que pague en este país más quien más gana y quien más tiene. Lo dice además el artículo 31 de la Constitución española de una manera perfecta, con mucha nitidez. Y ese recurso, esos más recursos que irían a la hacienda pública, son con los que hay que hacer política de inversión del Estado, con los que hay que hacer política de empleo, con los que hay que hacer política de apoyo a la pequeña y mediana empresa para resolver los problemas de liquidez y con los que hay que hacer política de vivienda para conseguir que la gente tenga un techo digno y se cumpla el artículo 47 de la Constitución española que recoge el derecho de la vivienda de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mientras tanto, el gobierno, ¿qué está haciendo? Está en un lío. Además, no acierta. El gobierno parece que está desorientado, pero está atendiendo las demandas que hace la derecha política y económica en nuestro país. La mejor prueba es lo último que conocemos de reducir la inversión de 50.000 millones de euros en 3 años. Esto camina en la dirección contraria a la crisis y esto camina en la dirección de lo que propone la derecha política y económica. Y además quiere reducir el empleo público. Quiere, de cada 10 trabajadores del Estado que se jubilen este año y durante 4 años, solo quiere que se ocupe
un puesto de trabajo y dejar 9 puestos sin cubrir. Esto es destrucción de empleo público y por ese camino no resolvemos, por tanto, los problemas de desempleo que tenemos en España. Entendemos, por tanto, que el Gobierno no está acertando, que está perdido en este camino y que esperemos que en este pacto de Estado que se está planteando, que nosotros no creemos en ese pacto de Estado, se pueda decidir el Gobierno con quién quiere pactar y con quién quiere acordar. Si quiere acordar con la derecha política y económica e intentar dar una no salida a la crisis con esa derecha, o quiere negociar con la izquierda y quiere realmente coger, como se dice, el toro por los cuernos para que podamos de alguna manera dar una salida social a la crisis en favor de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros tenemos alternativas, no solo criticamos, y hemos llevado a esa mesa que nos han convocado este jueves pasado 100 medidas concretas que le hemos presentado este viernes al Gobierno. Y son 100 medidas concretas que las sintetizo para crear 1.100.000 puestos de trabajo de manera inmediata, con una inversión de 11.800 millones de euros. Y esa inversión se tiene que hacer en reforma de vivienda, de las que hay en este momento, en un plan subvencionado por el Estado, en un plan directo a través de los ayuntamientos para darle empleo a los más urgentes, que son los que no tienen subsidio y los que están en la desintegración social, y medidas que tienen que ver con dar empleo también en lo público, que tienen que ver también con suprimir el impuesto de patrimonio que han suprimido, volverlo a restaurar para que esos 1.800 millones de euros se destinen a crear 45.000 puestos de trabajo directos en nuestro país, hablando que de dónde hay que sacar los recursos. Y finalmente también propuestas que tienen que ver en esa reforma de vivienda, que se pueden crear 700.000 puestos de trabajo. Hay propuestas de lucha contra el fraude fiscal y economía sumergida. Incrementar el impuesto a los beneficios de la banca con nitidez, elevar la tributación de la SICAV, elevar el tipo marginal, es decir, aquellos que cobran más de 60.000 euros, que en lugar de pagar el 43% paguen el 50%, ya hubo un tiempo en el que pagaban el 56%, ir al crédito a las pymes, elevar el salario mínimo interprofesional, caminar en la dirección de la jornada laboral de 35 horas, comprar viviendas el Gobierno a los promotores urbanísticos a precio de coste, ofrecerlo para que se pongan a la gente en régimen de alquiler. También que las administraciones públicas se les dote de recursos para que paguen en 30 días a los proveedores, a las pequeñas y medianas empresas, para que también se quiten ese atasco importante. En definitiva, hay 100 medidas concretas que tienen que ver con la reforma laboral y que tienen que ver con temas de industria, que tienen que ver con temas de educación y, en resumen, 100 medidas que esperemos a ver qué nos contesta el Gobierno. Este lunes, que nos tiene que enviar ya el documento con propuestas concretas, y el jueves, que tendremos una reunión con el Gobierno, con 3 ministros, una ministra y 2 ministros, para, de alguna manera, que fijemos con quién quiere el Gobierno hablar, negociar o acordar esta salida a la crisis. Nosotros, y concluyo, creemos que en este momento en España hay una ofensiva profunda, seria, de la derecha política, de la derecha económica, de la derecha jurídica y de la derecha eclesiástica en este país contra la izquierda y los derechos y valores de la izquierda, ante un Gobierno que está desconcertado y que tiene muchísima debilidad en este momento concreto. El Partido Popular está en el monte, no tiene alternativa, no tiene propuesta, está únicamente jugando a tarea de desgaste para intentar llegar a la Moncloa por el desgaste del Gobierno del Partido Socialista. La COE, la banca, el Fondo Monetario Internacional y los mercados están presionando en una dirección similar para recortar derechos a la clase trabajadora de nuestro país.